Durante meses, doña María Corina Machado Parizca ha asumido el rol de candidata de la oposición falsaria y prostibularia de a poquito, pasito a pasito, poco a poco, de ladito, pasitroteramente, lentamente, a veces surrepticiamente. En principio, debe contarse la historia por donde comenzó. Esta historia comienza cuando la oposición falsaria y prostibularia se cansó de estirar el chicle del gobierno interino fake con su reconocido recontra archirrepetido mantra del cese de la usurpación, gobierno de la transición y las elecciones libres. Cuando se les agotó dicha frase, empezaron los problemas, y el principal problema fue, como siempre, María Corina Machado. María Corina Machado aparece y empieza a plantear que había fracasado la oposición sin ella, y que como la oposición había fracasado sin ella, era ahora ella la que debía aparecer en primera fila y que había que hacer una depuración de la oposición. María Corina Machado plantea eso y plantea dicha depuración a través de un proceso de primarias que no era proceso de una elección interna, que no era para escoger un candidato, sino para escoger un nuevo liderazgo. Eso planteó María Corina Machado en el último trimestre del año 2022. Y a partir de ese momento arrancan una serie de situaciones que terminan, en efecto, en el año 2023 con unas famosas primarias donde no se escogió un nuevo liderazgo de la oposición, sino una candidatura para las elecciones del año 2024. Y la escogida en dichas primarias, salvo prueba en contrario, es doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe. En efecto, en una situación como esta, María Corina Machado muta y deja de ser la voz radical que clamaba en el desierto exigiendo acciones de fuerza en contra del régimen chavista al cual ella llamaba en aquel momento. Estamos hablando de antes del 2022. Ella lo llamaba narcorrégimen, lo llamaba régimen, lo llamaba partida de sinvergüenza, zampones, etc. Pidió que se activara el TIAR, pidió que se activara una cosa llamada el R2P, que nunca supimos si era R2P o R2P o R2D2 o qué carajos. Luego, inclusive, se atrevió a hablar de una cosa que se llamaba intervención humanitaria. Y además de eso, se convirtió en la estrella fundamental, referente básico de todos aquellos que solamente a través de las redes sociales se atreven a ser radicales, llamando a los marines, llamando al comando sur, al comando norte, al comando este, al comando oeste, llamando a la calle. Pero además de eso, gritando que el árbol de la patria se riega con la sangre de los patriotas, pero los patriotas sí que riegan su sangre siempre son otros, porque son fabricantes de morcilla, y la morcilla siempre se hace con sangre ajena. Siendo así las cosas, amigos míos, nos damos cuenta de que hubo una mutación en el proceso, y ayer reaparece eso como un fantasma, como un espectro, como un recuerdo del pasado que ya no es. Esa María Corina Machado que clamaba antes se asoma en el presente, se para frente a las cámaras y dice ¡bú! Y todo el mundo ¡ah! ¿Ha despertado María Corina Machado? ¿O por el contrario, su sueño es ahora aún más profundo? Parece chiste, pero es tragedia. Y de eso vamos a hablar hoy. En este Fuera de Orden del jueves 25 de enero del año 2024. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Porque lo que queda
en el liderazgo politiquero mundial es una pandilla de criminales de distinto color y pelaje, y por eso para aproximarse a ellos hay que ser criminólogo y criminalista, aunque seamos amateurs. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. Para nosotros es un placer tenerlo de vuelta y es un honor y un privilegio saber además que contamos con todos ustedes los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon para ayudarnos financieramente a continuar adelante con este programa y con todos nuestros contenidos. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF, tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Tenemos por supuesto que agradecerles su sintonía y permitirnos llegar a ustedes también a través de Facebook, porque hemos crecido muchísimo en Facebook gracias al apoyo que nos ha dado todo ese gentío que hace vida en el Facebook, son facebookeros. Bueno, ahí estamos, compartiendo este contenido, transmitiéndolo en vivo también, permitiéndoles compartirlo, permitiéndoles comunicarse con nosotros a través de la mensajería directa. No te olvides, cuando estás en vivo, activa las notificaciones en YouTube y el sistema te va a avisar cuando estamos transmitiendo en vivo. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, para decirte, recordarte y no dejarte olvidar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si lo dejas entrar no los verás salir y te robarán desde el agua de los floreros hasta el modo de caminar, pasando por tu sosiego, tu tranquilidad, te llenarán de zozobra y además de eso vivirás una vida de infelicidad. Y seguimos. Bien, amigas y amigos, gracias a quienes se conectan a esta hora cuando estamos transmitiendo este programa en vivo. Son las 6:08 de la tarde en este frío rincón de la Sajonia alemana, donde me encuentro junto a ustedes. Saludos a quienes también se conectan con nosotros en el mismo uso horario en distintas partes de Europa. Gracias a quienes nos ven, que es muchísima gente, desde las Islas Canarias, 5:08 de la tarde en las Islas Canarias. Y en Venezuela, en este momento son las 1:08 de la tarde. En toda Venezuela, en parte de Sudamérica también, son las 12:08 del mediodía en Miami. Gracias a todos los que se conectan desde distintas partes del mundo por estar en esta transmisión en vivo que estamos haciendo a diario alrededor del mediodía, un poquito más, un poquito menos, pero siempre, por supuesto, en vivo, y recordándoles que este programa se retransmite en diferido en 2 segmentos divididos a las 8 de la noche hora de Venezuela por aquí por su canal Daniel Lara Farías Presenta, seguido de las pastillas de memoria, porque olvidar no salió caro. Gracias por estar acá. Y por supuesto tenemos que decirles que pareciera que la vida camina de forma distinta a veces, pero para nosotros es un honor poder caminar junto a ustedes y su sintonía. María Corina Machado tiene o tenía, creo que ya se curó. Yo le decía a María Corina Machado cuando en el programa Y Así Nos Va, que transmitíamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Radio Caracas Radio, siendo quizás el único sitio donde se le daba la entrevista a María Corina Machado porque no la quería nadie. En aquellos tiempos en que a María Corina Machado nadie la invitaba para ningún programa, Neomayra Nada y este servidor, quizás por el ánimo que lo mueve a uno a no prestarse a callapas, porque si hay algo que yo detesto es una callapa, un apandillamiento, no una vaina que a mí me moleste más que un agavillamiento, que una concertación para joder a alguien. O sea, siempre me ha molestado. Sobre todo cuando se trata de la politiquería. Yo considero que si se está en la política, debería todo el que está participando con representatividad o representación debería permitírsele en igualdad de condiciones expresar su opinión, así sea, así disienta del resto. A María Corina Machado se le impedía hablar en la gran mayoría de los medios. A María Corina Machado no se le invitaba a ningún medio de comunicación, no se le daba la palabra en ningún programa de opinión, en algunos casos ni se le mencionaba, porque era una cosa así como si fuese, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirles? Como si fuese de mal agüero mencionarlo. Era una cosa rarísima lo que ocurría con María Corina Machado. Neomayra Hernández y yo la invitábamos. Y yo recuerdo que una vez ella estaba diciendo, estamos hablando, esto debe haber sido por allí por el año 2016, ella estaba hablando en tono de disenso absoluto con lo que se estaba haciendo en el seno de la Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Alup.
Creo que era por esa época. O el presidente ya era Julio Bora. Ella estaba muy molesta, tal, todo aquello. Nadie la entrevistaba, nosotros la entrevistamos en ese momento. Y yo le dije en aquel momento, creo que lo dije al aire y debe estar por allí grabado, que yo sentía que María Corina Machado padecía del síndrome de Casandra, del complejo de Casandra. En la mitología, Casandra fue o está inscrita en la mitología como un personaje que cayó en ibris, es decir, creyó poder tener un poder igual al de los dioses y fue condenada por los dioses a el don de la adivinación exacta, pero solamente de tragedias. A partir de ese momento, por su condena, Casandra, el personaje mitológico, no la novela, por favor, el personaje mitológico, de hecho la novela la nombran Casandra por el personaje mitológico, Casandra a partir de ese momento solamente podía predecir tragedias. Esa era su primera condena. La segunda condena era que nadie le creía cuando predecía esas tragedias. Y la tercera condena era que cuando se cumplían sus pronósticos le echaban la culpa de lo ocurrido por ser de mal agüero. Como María Corina Machado andaba pregonando y diciendo, oño, ¿cómo es posible que esto y tal? Todo el tiempo estaba dándole, expresando su disenso frente a lo que ocurría dentro de la oposición falsaria. Nadie le prestaba atención a lo que decía, pero cuando ocurría lo malo decían, es que fue culpa de María Corina porque María Corina siempre está por ahí hablando paja. Entonces yo decía que ella tenía el síndrome de Casandra. Con el tiempo, María Corina Machado, por alguna razón que en algún momento conoceremos a plenitud, cambió su forma de actuar en la política y decidió que todo aquello sobre lo cual ella se había defecado durante su acción política a partir del año 2010, es decir, rechazando los consensos, rechazando la negociadera con el régimen, rechazando la sentadera en mesas de negociación, rechazando la participación en elecciones sin reclamar el fraude electoral, reclamando el hecho de recoger a la gente de la calle y mandarla para su casa a bailar salsa, todo eso, y rechazando además los conciliábulos de partidos, todo eso María Corina Machado lo rechazaba. Y gracias a eso, María Corina Machado se gana el remoquete de radical. Y ella se sentía muy cómoda en su ambiente radical porque era lo que tenía. Lo que María Corina Machado tenía era, como capital político, era su posición de radical. De tal manera que cuando tú querías saber qué había en la oposición falsaria, tú buscabas lo que decían los partidos del G4, Primero Justicia, Acción Democrática, El Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, y luego contrastabas con lo que decía María Corina Machado, porque se supone que María Corina Machado era la oposición dentro de la oposición, pero falsaria al final, hasta el final. Cuando María Corina Machado plantea a finales del año 2022 que la oposición falsaria había fracasado, que ella siempre lo había advertido, que ella siempre estuvo en contra de eso que hacía la oposición falsaria y que había que constituir un nuevo liderazgo opositor, ella plantea que había que hacer unas primarias y es allí donde está la estafa. Porque si tú planteas que la oposición falsaria ha engañado, ha estafado, ha negociado y ha claudicado, ¿por qué demonios quieres medirte con esa oposición falsaria para liderizarla? Cuando lo que deberías hacer es liderizar un movimiento opositor genuino en contra de esa oposición falsaria. Es decir, que estamos hablando de aquel que pega gritos pero no se va. De aquel que dice que se va pero se queda. De aquel que dice que sube pero en realidad baja. De aquel que dice que baja pero en realidad sube. Una eterna simulación. Cuando María Corina Machado propone hacer esas famosas primarias y lo propone a finales del año 2022, toda la oposición falsaria sale y dice que ahora tienes tú, empiezan a molerla. Y en determinado momento, cuando entra la oposición falsaria en el timing electoralista, dicen, hay que hacer unas primarias, es verdad. Y María Corina Machado dice, ajá, lo que yo dije. Otra vez, el síndrome de Casandra. Y sale la oposición falsaria y dice, vamos a hacer unas primarias para escoger un candidato presidencial. Y María Corina Machado dice, yo voy a participar porque esa fue mi propuesta. Y es aquí donde nadie se detiene a decirle a doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre y última de su estirpe, señora, pero usted lo que propuso fue unas primarias para escoger un nuevo liderazgo opositor, no para escoger una candidatura, porque usted dice que las elecciones son fraudulentas y que aquí lo que hace falta es un liderazgo político genuino que enfrente al régimen en su verdadero terreno. Silencio en la sala.
Y uno dice, ¿y dónde está María Corina? Si María Corina está... Y uno decía, no, María Corina no va a participar en eso. Pum, se inscribe. Y empiezan a aparecer comandos de campaña. Y empieza usted a ver a gente que se va de Acción Democrática para el partido de María Corina, que se va de COPE para el partido de María Corina, que se va de Primera Justicia para el partido de María Corina, que se va de aquí para el partido... Y empieza a crecer. Y uno dice, no, esto no puede ser verdad. Esta mentira no es verdad. María Corina Machado no va a permitir eso. ¡Pum! Y sigue. Y de repente aparece el gran aldabonazo. La señora no solamente se inscribe, sino que conforman unos comandos de campaña y aparecen unos personajes ligados a la política más dinosaurica posible como jefes de su comando internacional. ¡Pum! Y después empiezan a aparecer unos dinosaurios locales encargados de su candidatura en distintas partes del país. El caso más triste y lamentable, que lo comenté yo, por cierto, en el programa de Neomar Hernández y Orlando Bendaño, radicalmente, cuando me invitaron. Después de eso no me invitan más. Claro que me van a estar invitando. No, eso no me invitan más nunca. No, me invitan. Bueno, Orlando Bendaño, a lo último que me invitó fue a tomarme un whisky en Madrid cuando vino, pero para su programa más nunca. Pero en todo caso, me invitan a ese programa y yo les manifiesto que mi gran preocupación en todo esto era que doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre y última de su estirpe, parecía haber asumido el lenguaje electoralista y haberse olvidado de que ella había levantado banderas en contra de los viejos dinosaurios de la política, pero había rescatado a personajes nefastos como el jefe de su partido en el estado Nueva Esparta, que es el señor Boguar Rosas, que viene de ser uno de los más dilectos y de los más sempiternos y de los más arrastrábulos a las acciones políticas del falsario y prostibulario mayor de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila. Entonces, ¿cómo es eso que tú en la mañana le lavas las patas a Morel Rodríguez y al mediodía le jalas las bolas a Henry Ramos Alú y en la noche te pones una camisa turquesa y dices hasta el final con María Corina? Esas contradicciones empezaron a surgir de forma manifiesta alrededor de doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aparece entonces en las redes sociales y en los medios lo que yo llamo el bando de los corifeos. ¿Qué es un corifeo? Un corifeo es una persona que se encarga de repetir todo cuanto dice alguien, de hacerle el coro. Creo que le cae bien a los áulicos, exégetas y fans enamorados de María Corina Machado llamarlos corifeos, porque son corinistas y feos. Feos no de belleza física, porque si vamos a hablar de belleza física yo no tengo moral. Feos en cuanto a su forma de argumentar, porque lo que andan es en lo que andaban los mismos venezolanos que perseguían el caballo de Boves, buscando a alguien que lo dirija, porque tienen hambre de caudillo. Y así como fueron ciegos apoyando a Capriles, ciegos apoyando a Guaidó y ciegos algunos apoyando a Chávez, ahorita son ciegos apoyando a María Corina Machado sin ver las costuras y sin aplicar el pensamiento crítico. Y como yo no soy, ni quiero ser activista politiquero otra vez, ya yo me curé y me regeneré, no aspiro a ser ministro, no aspiro a ser diputado, no aspiro a que me pongan en un comando y afortunadamente puedo vivir tranquilo del trabajo que hago sin deberle nada a nadie. Tengo que decir que en este momento, en el caso de María Corina Machado, siento que las señales que la señora está dando con sus últimas intervenciones avisoran que ya la señora se enteró. ¿Se enteró de qué? No sé, pero se enteró de algo. Bueno, ¿y por qué? Porque está cambiando la actitud. Como dice la canción del folclor margariteño, y seguimos en Margarita, ya te conozco, robalo por el camino que vas, con tus zapaticos blancos y tus medias coloradas. ¿Qué ocurrió entre lunes y jueves? Bueno, atención. Han sido detenidos 3 miembros del partido de María Corina Machado. Yo ayer señalaba mi preocupación ante la detención del joven Juan Freites, que no será un Rómulo Betancourt, no será un Milton Friedman, no será un gran líder estratosférico, pero es una persona a la cual quien les habla conoce y puedo dar fe de que ese señor puede ser cualquier cosa menos un delincuente. Que está equivocado es otra cosa, que es un corifeo es otra cosa, pero ser pendejo no es delito.
Y me parece que la forma como este señor lo secuestran en la calle, que vi el video y no lo voy a poner aquí porque yo no lo voy a hacer propaganda de esas lácaras, la forma como este señor lo secuestran, estas ratas del chavismo, me parece una cosa tan infame que yo digo, pero bueno. Mire, conociendo a ese muchacho, que es una persona tranquila, que no se mete con nadie, conociendo, lo único que tiene que bueno, que está con María Corina, pero eso no es delito. Yo estoy seguro que si le hubiese llegado el señor, le toca la puerta de su casa y le dice, mire señor, usted está preso, Juan Freites se va porque él no es un delincuente. No es un delincuente. Pero en todo caso, ¿quiénes son, dónde están y qué ha pasado? Fíjate tú. Atención. Ha habido una nueva detención contra representantes de Vente Venezuela. Y eso lo denunció la propia organización política el día 23 de enero, porque yo estaba haciendo un acto y el acto se lo acomoda el régimen metiéndole preso a 3 dirigentes. El partido dice que estos dirigentes que han sido detenidos han sido sometidos a la figura de la desaparición forzosa, cosa que es cierta, hay que decirlo. No, es completamente cierto, porque si a ti llegan unos tipos en unos vehículos sin placa, sin identificación oficial, sin uniforme, sin la orden de un juez, sin la presencia de un fiscal, te agarran a carajazos en la calle, te agarran y te arrastran delante de todo el mundo, te montan en un carro y te desaparecen y a las horas es que se conoce que tú estás preso. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama? ¿Eso es un secuestro? Es un secuestro, desaparición forzosa. Hubo que pasar a esperar a ver si aparecía. Ay, mira, apareció, qué bola. Estaba preso. Entonces, durante cerca de 14 horas, estuvo la familia de esta gente tratando de saber, de enterarse si de verdad estaban presos o habían sido secuestrados. Y quién sabe qué hubiese pasado con su vida y en qué cañada o en qué quebrada lo habrán tirado. Eso ocurrió. Vamos a suponer que los tipos estén metidos en alguna acción delictiva. Vamos a suponer el supuesto negado que estuviese metido en una situación delictiva. Bueno, si te has metido en una situación delictiva, tú activas las acciones de ley respectivas. De eso nunca se habla, por cierto. Cada vez que Tarek William Fiallo sale con sus novelas y con sus cuestiones, nunca habla de la forma en que son detenidas las personas a las cuales presenta luego confesando frente a la cámara. Siempre presentan un video con las personas confesando frente a la cámara. Nunca presentan el video de la forma en que las detuvieron. Que deberían hacerlo. ¿En qué condición lo detuvieron? ¿En qué condición fue la declaración? No, eso nunca aparece. Siempre aparece este video apareció casi por casualidad, porque era una cámara de seguridad. Pero nunca aparece el video de cómo los detienen. Sino que aparecen después bañados, afeitados y maquillados frente a una cámara. Con buena luz y buena escenografía. Diciendo por mi culpa, por mi gran culpa. Obviamente después de una sesión de tortura. Pero nunca aparece cómo los detienen. Y nunca nos muestran quién fue el fiscal que actuó y quién fue el juez que dio la orden de la detención. Nada de eso. No, que en flagrancia. Carajo, pero si ir en moto, en un mototaxi para tu casa, es estar cometiendo un delito en flagrancia, tendrá que meter presa a media Venezuela. En fin. Guillermo López, jefe del comando de campaña de María Corina Machado en Trujillo, fue detenido el 23 de enero por cuerpos represores a través de un plan llamado Furia Bolivariana. La detención de López eleva a 3 el número de dirigentes del partido de María Corina Machado secuestrados por el régimen. Aquí está el joven Freites, Juan Freites, Guillermo López, el que veíamos antes, y vemos también la foto de Luis Camacaro en la esquina inferior. Dice la gente de Vente Venezuela que no solamente fueron arbitrariamente detenidos, sino que además están siendo sometidos a desaparición forzada desde hace varias horas. Claman que el régimen es responsable de su integridad física y exigen su libertad inmediata. Bien, eso es lo que hay, amigos míos, con respecto a esta lamentable situación, a esta terrible circunstancia. Por supuesto que hay que decir que es una detención a todas luces infame, que es una detención que no se puede calificar sino como un acto más del régimen, pero ¿es que acaso no venían ocurriendo estas detenciones también durante todo este tiempo en el que ellos estaban en campaña? Número 1. Número 2. ¿Alguno de los detenidos es hijo de María Corina, sobrino de María Corina, primo de alguno de los dirigentes de la oposición? Siempre son hijos de Petra. Siempre son hijos de vecinos.
Hacen morcilla, son vendedores de morcilla, siempre con sangre ajena. ¿Dónde está la sorpresa en todo esto? Bueno, que María Corina Machado, que es entonces donde saltan las contradicciones. ¿Dónde saltan las contradicciones? Bueno, que si tú estás diciendo que tú confías en Gerardo Blay como representante de la oposición falsaria en las negociaciones con el régimen en Barbados. Si tú dices además que tú vas a participar en unas elecciones, aunque esas elecciones son organizadas por el régimen, al cual tú dices que quieres sustituir. Y si tú además de eso andas como el violinista del Titanic, tocando melodías mientras el barco se hunde, es decir, ignorando que hay un león con hambre en la sala, recorriendo el país haciendo campaña, uno se pregunta, pero bueno, ¿dónde estaba usted todos estos meses cuando seguían deteniendo gente? ¿Dónde estaba usted todos estos meses cuando abrían la celda para sacar a uno y metían a otro en sustitución? Sacan a uno y meten a dos. ¿Dónde estaba? Bueno, estaba haciendo campaña. Entonces, no despierta sino hasta el momento en que le meten presa gente de su propio comando. Y es allí donde uno dice, ay, mira, apareció la María Corina Machado de aquellos años, la que fruncía el ceño, apretaba los puños y lanzaba frases amenazantes. Atención. Quiero hacer una alerta internacional a todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones limpias y libres en Venezuela para garantizar una transición en nuestro país. A esta hora que estamos hablando, en las últimas 24 horas, ya son 2 coordinadores, jefes de comando en los estados que han sido secuestrados, que están desaparecidos por parte del régimen, y otros 3 coordinadores que están siendo perseguidos, nuestros jefes de comando. A todos los que hablan de unas elecciones en Venezuela, yo les pregunto cómo se hace una campaña si te llevan a tu gente secuestrada y desaparecida. Bueno, contesta tú, porque estás en campaña eres tú, hija. Perdón, usted, señora María Corina Machado Parisca, primera de su nombre y última de su estirpe. Pues sí, porque aquí lamentablemente, con toda esta cuestión, ¿verdad? De que aquí no se puede hablar porque no me la toque. No me la toque que me la rompe. Porque quien critica no es enemigo. Y entonces aquí cualquier cosa que uno diga puede ser usada en contra. No. Entonces si uno habla de una forma coloquial, entonces uno es misógino, uno le tiene rechera, uno le tiene envidia, uno qué sé yo, porque tú lo querés rolo de marico. Todas esas barbaridades que dicen. Bueno, está bien, déjeme hablarle con el respeto que la gente, bueno, considera que uno debe hablar para poder hacer algún comentario crítico que parece que está prohibido en el bando corifeo. Estimada doña María Corina Machado Parisca, primera de su nombre y última de su estirpe, quisiera yo saber si es usted la que está en campaña, ¿por qué no responde usted esa pregunta retórica que está haciendo? Díganos usted cómo pretende usted seguir haciendo campaña mientras ese régimen al cual usted dice que le va a ganar unas elecciones, a pesar de que va a ser ese régimen quien las va a organizar. Dígame cómo pretende usted seguir haciendo campaña mientras ese régimen persigue y mete preso a la gente de su partido. Sería bueno entonces preguntarle, creo que ningún reportero allí se lo preguntó. ¿Usted va a seguir haciendo campaña con esta situación? La señora sigue con sus preguntas retóricas posterior a esto. Hace 4 días, Nicolás Maduro anunció que activaba el plan Furia Bolivariana. Esta madrugada amanecieron las sedes de nuestros comandos de campaña vandalizados. Ustedes acaban de ver aquí, en esta sede, cómo aparecieron rayados también, cómo además han amedrentado a las personas que hemos contratado o que facilitan el transporte de algunas personas y de algunos equipos, y tenemos información de que algunos incluso de ellos han sido también detenidos. Por lo tanto, yo quiero decirle a la comunidad internacional que aquí hay que ponerle un parado, detener esta locura. ¿Eso qué significa? Cuando usted le dice a la comunidad internacional que deben detener esta locura, ¿qué nos estará diciendo? Quizás nos está diciendo la señora María Corina Machado Parisca, primera de su nombre, última de su estirpe, que lo requerido en este momento es lo mismo que ella planteaba en el 2020, cuando estaba, en el 2019, cuando estaba su apogeo el gobierno interino, el R2P. ¿Cómo que decía ella? La intervención humanitaria. ¿Es a eso a lo que se refiere? No sé. Seguramente lo explica más adelante porque
De repente me estoy adelantando los acontecimientos. Vamos a ver a qué se refiere. Porque eso es lo que la furia bolivariana significa. Agresión, desapariciones, persecución y obviamente refleja el miedo de un régimen a medirse. Ay, el régimen tiene miedo. Oye, qué noticia. Yo estoy escuchando eso de que el régimen tiene miedo. Ya, déjame decirte desde cuándo. El régimen tiene miedo desde el año 1999. Tienen 25 años diciendo que el régimen tiene miedo. Eso del régimen tiene miedo era la frase, el régimen está nervioso, el régimen está tambaleándose. Esa era la frase favorita de Globovisión en los tiempos de los ciudadanos con Leopoldo Castillo. El régimen está. Y llevaban entonces aquel desfile de analistas al Nelson Rivera, al Botellazo, al fulanito de tal, a Chemel, a toda esa gente diciendo, no cabe duda de que el régimen está en este momento más temeroso que nunca, coño, pero tú sabes lo que esa debe ser la diarrea más larga de la historia. 25 años con diarrea, chicos. 25 años gobernando sentado en la poseta. El régimen tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Nosotros aquí estamos trabajando, aquí y en toda Venezuela. Nuestra ruta es avanzar a elecciones libres, en la cual la soberanía popular se exprese, como dice, entre otros, el Acuerdo de Barbados. Ajá. La señora está invocando el Acuerdo de Barbados, que la gran mayoría de los propios corifeos denunciaron como un arreglo falsario, porque Gerardo Blay no es representante de María Corina Machado, pero ella está acudiendo diciendo que el Acuerdo de Barbados se tiene que cumplir. Es decir, ella reconoce el acuerdo que el régimen chavista criminal negoció con la oposición falsaria representada por Gerardo Blay. Yo creo que eso tiene que quedar claro, porque hay mucha gente por ahí confundida, sobre todo habladores de estupideces que quieren defender lo indefendible, que pretenden que María Corina es una cosa y Gerardo Blay y a quienes representa es otra. No, Gerardo Blay es el representante de María Corina Machado. Ella se dejó representar por él y lo ha defendido públicamente en distintas ocasiones. Y en este momento está invocando lo que Gerardo Blay firmó en Barbados como herramienta de defensa para lo que ella está defendiendo. Es decir, Gerardo Blay es representante de María Corina Machado en Barbados. Y María Corina Machado está de acuerdo con lo pactado en Barbados. Y en función de eso exige. Lo que está ocurriendo en estas horas viola el Acuerdo de Barbados, que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa y de las garantías para que los candidatos podamos desplazarnos libremente por el país, tener libertad y equidad en la expresión y en la comunicación y desde luego la posibilidad de que se respeten todas las operaciones, los derechos de nuestros miembros. También dice el acuerdo, plantea el acuerdo, la libertad de todos los presos políticos. Y no se han liberado a todos los presos políticos, más bien se han aumentado los presos políticos. Ahora se han aumentado con 3 militantes de su partido. El acuerdo de Barbados es un acuerdo ficticio, obviamente, porque el cumplimiento parece ser que siempre, como siempre, es la oposición falsaria debe cumplir. Pero hay otra cosa que la señora María Corina Machado pasa por alto y que es necesario tenerla, porque aquí hay que jugar adelantado. Hay que saber, aquí al chavismo hay que jugar adelantado. ¿Qué va a decir el chavismo con respecto a esto? El chavismo va a decir con respecto a esto, señora, es que usted no es candidata. Eso es lo que va a decir el chavismo. Todavía no hay candidatos, porque todavía no se han abierto las inscripciones de candidatura. Y usted todavía no es candidata, usted es precandidata. Eso es lo que va a decir el chavismo. Es más, ya lo están diciendo. ¿Por qué? Porque son así. Porque juegan con ellos, porque los manipulan como les da la gana. Y ellos caen porque están jugando el mismo juego, porque para bailar el tango hacen falta dos. Y esta gente está bailando el tango de la desgracia. Por lo tanto, insisto, una alerta internacional no basta con buenas intenciones. Es un momento de mostrarle al régimen que la comunidad internacional no va a tolerar que se viole el Acuerdo de Barbados y que se violen descaradamente los compromisos asumidos por parte del régimen en esta materia. María Corina, hablas de una alerta internacional, me gustaría conocer si en las últimas horas te has comunicado con alguna instancia en específico. Desde luego que sí, lo hacemos todos los días. Cada vez que ocurre algún atropello, algún abuso, inmediatamente se documenta, se registra y se comunica a todos los órganos de derechos humanos internacionales, desde luego a las cancillerías
y a las instancias que están involucradas, como este caso, en el acompañamiento del Acuerdo de Barbados. María Corina, el doctor Perkins Rocha hablaba de la detención de los ciudadanos en Vargas y Yaracuy. Usted habla de 3 estados más. ¿Cuáles serían esos estados? Yo voy a referirme ahora solamente a los casos de nuestros jefes de campaña estadales en Yaracuy y en Vargas, que han sido desaparecidos el día de hoy. Por cierto, andaban solos, ellos andaban conduciendo sus vehículos y Juan Freites andaba en una moto y los interceptaron y se los llevaron. Todo está debidamente documentado y registrado, por cierto. Pero hay 3 jefes de campaña estadales que están siendo perseguidos en esta hora y por lo pronto me voy a reservar sus nombres. ¿Cómo ha sido esta persecución? ¿Han recibido amenazas? ¿Han notado que hay personas siguiéndolos en las calles? ¿De qué persecución, de qué tipo de persecución estamos hablando? A lo que tú haces referencia. En algunos casos en sus hogares, en otros casos en las sedes del comando, y han llegado vehículos o personal que se ve claramente articulado con otros órganos del régimen. Pero lo que yo quiero decir es que aquí todo el aparato represivo del Estado, todo, la policía, los organismos vinculados a la fiscalía o al sistema judicial, los medios de comunicación, los colectivos, el partido del régimen, es decir, todo el aparato del Estado con los recursos del Estado para pretender disuadir y desmoralizar a la fuerza ciudadana que hemos construido. Y déjenme decirles, no lo van a lograr, porque lo he dicho muchas veces, aquí nadie se queda atrás. Se meten con uno, nos están atacando a todos. Pero al mismo tiempo, aquí somos millones. Somos millones. Y esta estrategia de intimidación no funciona, por el contrario, vean lo que pasó hoy. Trataron de impedir que tuviésemos un encuentro cívico en la Plaza Altamira y se desbordó. Es decir, más gente sale, porque aquí hay un país que está harto de este atropello, harto del malandraje desde el Estado, harto de la humillación, y que estamos decididos a avanzar por una ruta electoral para que haya este año elecciones presidenciales como establece la Constitución. Y van a ver, quiera o no quiera, le guste o no le guste, a Nicolás Maduro, la sociedad venezolana hará que hayan elecciones este año. Ahora sí le decimos a la comunidad internacional, no se pueden lavar las manos, no pueden mirar para otra parte, no nos pueden dejar solos en este momento. Es interesante cómo cuando habla del régimen se dirige... No, fíjate que en ninguna parte de su intervención se dirige al régimen, sino que se dirige a la comunidad internacional, a esa cosa que llaman la comunidad internacional. Además de esto, llama también poderosamente la atención que habla de millones. Dice que somos millones. Y uno se pregunta, ¿y si son millones, por qué demonios esos millones no salieron a defender a los ciudadanos que fueron injustamente detenidos por parte del régimen? Luego dice que se desbordó la Plaza Altamira. Yo he visto la Plaza Altamira 1000 veces desbordada. Si eso fuese un termómetro para medir la capacidad de convocatoria en contra del régimen o para avisorar la caída del régimen, yo creo que en estos 25 años el régimen pudo haber caído algo así como 25 millones de veces. Porque esa Plaza Altamira, para llenar a lo que hay que hacer, que convocar. Ya, bajan los vecinos y ya se llenó. Entonces, todo eso, por supuesto, genera que se desaten toda esa cantidad de estúpidos, toda esa cantidad de imbéciles, toda esa cantidad de anormales que cuando no están corriendo detrás de Guaidó, están corriendo detrás de Capriles. Cuando no están corriendo detrás de Capriles, están corriendo detrás de Leopoldo. Cuando no están corriendo detrás de Leopoldo, están corriendo detrás de María Corina. Porque en el fondo estamos hablando de unos anormales hambrientos de quien los dirija. Unos anormales adictos al caudillismo, que necesitan un caudillo al cual seguir. Por eso es que son chavistas estructurales.
Por eso es que yo le digo siempre a la gente, mira, el problema no es el chavismo, el problema es la gente dispuesta a seguirse calando el chavismo y a seguir votando por el chavismo. El chavismo, los chavistas no llegaron en platillos voladores. Los chavistas no son extraterrestres. Los chavistas son venezolanos como usted y como yo, que fueron a nuestras mismas escuelas, que desayunaron con arepa, que cuando iban para la escuela, la mamá les hacía una arepa y se la envolvía, se la metía en papel de aluminio dentro, o se las envolvía en servilleta dentro del mismo paquete de la harina pan. Igualito. Jugaban pelotica de goma, te veían el Chavo. Son venezolanos igualitos. Así que eso de decir que esa gente no... No. Los chavistas son venezolanos igualitos que nosotros. Igualitos que todos. Somos todos venezolanos. Todos. Entonces el pretender que aquellos que han todavía tolerado la bota infame del chavismo durante estos 25 años son una raza inferior a aquellos que han tolerado mentiras de la oposición falsaria durante 25 años y hoy dicen hasta el final. Y además de eso hacen la distinción. Porque ¿qué hace el chavismo? El chavismo ante la crítica de los propios chavistas dice, este es un infiltrado. A todo aquel que le critica al chavismo lo que hace, el chavismo lo declara apátrida, lo declara ultraderecha, lo declara enemigo de la patria, antipatriota, escuálido. ¿Y qué hace la oposición falsaria? A todo aquel que critica lo declaran traidor, lo declaran alacrán, lo declaran pajúo, lo declaran a ti te están pagando, etcétera, etcétera. ¿Somos venezolanos todos? No somos venezolanos todos, por supuesto. Es una actuación absolutamente infame en cualquier bando. ¿Por qué? Porque el chavismo no es otra cosa que la expresión de la nacionalidad desde sus taras. Y el gran logro del chavismo fue precisamente identificar sociológicamente las taras de la sociedad venezolana y sobre ellas levantar un movimiento político. Y la oposición falsaria y protibularia no es otra cosa que el factor necesario del chavismo construido su imagen y su semejanza para establecer el sistema chavista. Y llevan 25 años. Así que el que crea que criticar a los políticos que tienen 25 años jugando estos jueguitos del tango opositor, quien crea que criticar este jueguito es ser chavista o es que te están pagando, es porque está comiendo de la amarilla con cucharilla. Lo lamento. No tengo más. Ay, Tamari, ¿cómo tienes trabajo hoy? Lo siento. En nuestras cartas cifradas semanales hacemos normalmente un análisis pormenorizado de lo que nos llega a nuestra mesa. Ya el lunes pasado habíamos avisorado que hay unas candidaturas preparándose para la eventualidad de que María Corina Machado le hagan lo que le harían a cualquier personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Pues resulta ser que hay una candidatura preparándose por allí. El primer episodio lo contamos el lunes, el segundo lo contamos mañana viernes. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon. Puedes leerlo, las que hemos publicado y las que vamos a publicar, suscribiéndote a nuestra cuenta en Patreon en el plan full. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Esto apoyo el que nos ayuda a seguir. Mira, algo que debería saber los corifeos. Mira, vayan a leer este libro, amigos corifeos. Mira, la vida es el mismo infierno. Porque es que vivir en el activismo político es un infierno. Yo estoy convencido de eso. Hay que leer más para querer menos. Mire, el que lee no cree en politiquero. Por eso es que Carelis Bustos en su libro La vida es el mismo infierno nos invita a recorrer el universo maravilloso que ha creado en medio de la ironía y el sarcasmo de una maravillosa aventura que nos invita en su lectura a terminar diciendo, Dios mío, sin duda alguna la vida es el mismo infierno. Bueno, eso lo saben algunos falsarios, pero Carelis Bustos nos ayuda a cumplir nuestra meta del año 2024. Vamos a leer más y a creerle menos a los politiqueros. Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. En los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguros, pero no cualquier póliza de seguros. No escojas una póliza de seguros basada en lo más barato. Tienes que buscar lo relacionado a la cobertura. Tu asesor Gustavo ya ha impuesto una forma de hacer las cosas en los Estados Unidos con respecto a pólizas. La mejor póliza es la que compraste ayer. La segunda mejor póliza es la que compras hoy. Mañana, demasiado tarde. Escoge la mejor póliza, que es aquella que te da la cobertura que necesitas al precio que puedes pagar. Todo eso te lo consigue tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, la póliza de seguros que requieres con la cobertura que necesitas. En España, con todas las de la ley, Hispanidad, Abogados y Asesores. Es el bufete en materia de extranjería que te
hace la representación legal que requieres para todos los trámites de nacionalidad, asilo, residencia en España. No vayas de tu cuenta ante las autoridades sin antes tener la representación legal del mejor bufete en materia de extranjería, asilo, residencia y nacionalidad en España. La gente de Hispanidad, abogados y asesores, están allí para acompañarte en todo el proceso. Antes, durante y después de tu proceso migratorio, Hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. Mira, estoy de plácemes porque la gente de Hablemos de Escocia en castellano me ha dicho que me van a brindar un whisky cada vez que yo diga que estoy dispuesto a irme a Escocia. Cada vez que yo diga me quiero ir a Escocia, ¡pum! La gente de Hablemos de Escocia en castellano me anota un whisky más para Daniel. Hablemos de Escocia en castellano organiza tus viajes a la maravillosa tierra escocesa para entender, comprender, viajar y disfrutar y de paso aprender con las maravillas de la tierra escocesa. Por supuesto que queremos ir y conocer Escocia y que nos lo cuenten en nuestro idioma. Y todo eso es posible si nuestro viaje lo organiza Hablemos de Escocia en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Por supuesto que en 2024 vamos a viajar y a disfrutar. Y entonces, ¿vas a seguir con ese calamar? Tengo que contarles que hay noticias, por supuesto, más allá de lo que ocurre en Venezuela. Tengo que decirles que en Argentina siguen fracasando los sindicaleros contra Milei. En las noticias del día de hoy tengo que decirles que Javier Milei sigue ganándole la calle, no con contramarchas como haría el kirchnerismo y el peronismo infame, sino con la indiferencia. Javier Milei ha ganado de dos maneras. Número uno, en la convocatoria de estas marchas solamente moviliza a los más fanáticos que de paso los arrean por el bolsillo porque cobraban sin trabajar en la administración anterior. Y en segundo lugar, les ha ganado cortando de raíz la mala costumbre de los piqueteros, es decir, de cortar las calles para impedir el libre desarrollo de las actividades y que la gente no pudiese hacer sus cosas normalmente. ¿Por qué? Porque llegó la mano dura de Patricia Bullrich que le dijo, no, si usted quiere manifestar, manifieste en la acera, no me tranque en la calle. Lo ha logrado por ese lado Javier Milei y la gente dice, vamos a esperar que se den, vamos a esperar unos meses, que las cosas vayan cambiando, que el señor dijo que esto tardaba unos meses. Bueno, en Texas los enfrentamientos contra la administración Biden por el tema fronterizo aumenta cada día. A Joe Biden no le queda mucho margen de maniobra cuando se trata de hablar del tema del manejo fronterizo y de las oleadas de inmigrantes que han convertido a la frontera de los Estados Unidos en un colador. Pero lamentablemente la reacción que hay en Texas es no contra Biden, sino contra los propios migrantes. ¿Qué terminó ocurriendo? Qué bueno, que esos migrantes que fueron utilizados por los demócratas como arma arrojadiza contra Trump, con las famosas caravanas y los Dreamers, y ellos tienen derecho, ahora sí han decidido los demócratas que son un problema para ellos. El gobierno de Joe Biden se ha convertido en la vuelta del inodoro, amigo mío. Palo abajo esa gente y cada día en todos los medios lo que aparece es caramba, pero no va a Trump no lo van a reelegir, a Trump lo van a traer por aclamación. Bueno, Maduro decidió degradar a 33 militares acusándolos de conspiradores, es decir, no solamente los mete presos, sino que los degrada. Bueno, imagínate. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Nicolás Maduro decide que en Venezuela no se mueve una hoja sin que se monte un show. Y el gran problema en medio de todo esto es que degradó a 33 militares supuestamente por conspirar. Pero el asunto es, amigos míos, anoten esta cifra. En Venezuela hoy hay 2.800 generales. Le repito la cifra. Hoy en Venezuela hay 2.800 generales de brigada, de división, que si mayores generales, que si mayores generales en jefe, huevona. 2.800 generales hay en Venezuela ahorita. Yo los degradaría a todos, los 2.800, los pondría de cabos a todos, los mandaría para el Esequibo a cortar montes allá en el Esequibo. ¿Para qué no sirve en esa época? Mira, eso debería ser la verdadera, a los que de verdad habría que degradar. Bueno, han ampliado las sanciones contra Hamas. En el caso de los Estados Unidos han entendido que la única manera de acabar con el conflicto entre Israel y Palestina es derrotando a los terroristas. Y parece que
hay consenso suficiente en el Congreso de los Estados Unidos en esa vía. Más allá de las presiones y de los gritos de la progresía gringa antisemita en contra de las acciones de Israel por defenderse, las cosas avanzan en el sentido correcto. Y Petro dice, qué sorpresa, que las cosas en Colombia van mal porque él no lo dejan gobernar. Déjenme gobernar. Eso lo dijo Chávez en su momento, que se murió y no volverá. Pero como ustedes comprenderán, de lo que estamos hablando finalmente es de la infamia de la izquierda. Que cuando lo hacen bien, o sea, cuando lo hacen una bien, dicen, no, eso se debe a nosotros. Y cuando les sale todo mal, es culpa de los que no nos dejan gobernar. Y los que están fuera, fíjate lo que está pasando con Boric ahorita. ¿Qué es lo que está pasando con Boric? Que Boric la está cagando. ¿Y qué dicen los que ven desde afuera? Que no, es que eso no es verdadero socialismo. Lo que pasa es que Boric no aplicó las normas de la izquierda. Lo que pasa es que Boric no es un verdadero izquierdista. Lo que pasa es que Boric tal. Lo mismo le van a hacer a Petro. Cuando Petro fracasa, van a decir, no, es que en realidad eso no fue izquierda. Ya no está acostumbrado a estas barbaridades. ¿Qué está pasando en el caso particular de España? En España se está viviendo una situación bien extraña y bien loca, de la cual vamos a hablar en el siguiente segmento. Sin embargo, quiero despedirme en este segmento cuando son las 6:53 de la tarde de este jueves 25 de enero del año 2024. Estamos en vivo en este momento, son las 6:53 de la tarde aquí en este lado de Europa, las 1:53 de la tarde en Venezuela, 12:53 de la tarde en Miami, 5:53 de la tarde en Canarias. Saludos a todos los que nos sintonizan en distintas partes del mundo. Al final del programa los saludaremos con sus reportes de sintonía. Debo decirles que yo sinceramente deseo la libertad de todos los presos políticos y todos aquellos que están siendo sometidos a estos tratos crueles, degradantes, detenciones arbitrarias y todo lo demás. Yo nunca jamás estaré del lado de... o sea, yo nunca, mira, al peor de los falsarios, el peor de los falsarios, yo jamás voy a defender su detención por parte del régimen criminal. Así sea una persona que haya cometido los errores de jugar el jueguito del chavismo. Permitir que el chavismo haga lo que le da la gana con un ser humano es permitir que en Venezuela continúen y se perpetúe la injusticia de ese régimen maldito en el poder. Sin duda alguna. Pero al mismo tiempo, yo quisiera llamar la atención de la señora María Corina Machado, no, porque ya eso se perdió. Yo considero sinceramente que hay que entender, que deben entender ciudadanos de bien, venezolanos de bien, que creen en la acción política, en la acción partidista. Amigos míos, no se conviertan en carne de cañón, vuelvan a ver lo que está ocurriendo. Que les dan una franelita y les dan $10 a la semana para que vayan a los actos. Amigos, eso no te va a pagar la libertad. Caes preso y como dice la canción, solo el rostro demacrado y arrugado de tu vieja se aplastará contra la reja para poderte besar. Consejo de oro que les doy. Entonces es necesario darse cuenta siempre que esta gente busca la carne de cañón y tienen ese poco de activistas para después dar discursos diciendo, aquí nadie se queda atrás, aquí si es con uno es con todo. Sí, claro, pero que cayeron presos un Freite, un López y un Camacaro, no cayó preso un Machado Parisca. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Bueno, que siempre ponen la carne en el asador, pero la carne de otro. Hacen parrilla, por supuesto. Nadie hace parrilla con su propia carne. Y estos politiqueros no son distintos. Entonces, a los que siguen haciendo el juego, a los que siguen haciendo de carne de cañón, a los que siguen creyendo que aquí, a la hora de que haya una situación, va a salir esta gente a defenderlo y a rasgarse su vestidura, amigo, si usted ve el video, a este muchacho se lo llevaron preso y no hubo una sola persona que se metiera a defenderlo. La señora María Corina Machado habla de que son millones. ¿Y dónde están esos millones? ¿Dónde están esos millones que no están agolpados frente a las puertas de donde están presos estos ciudadanos para que los liberen? A esos millones están viendo la cosa por televisión. Como siempre. Usted lo vio por Globovisión. En el siguiente segmento, ¿qué están haciendo en España? En España la cosa pinta fea con este tema de la amnistía, donde lamentablemente le están dando de qué hablar a esos que dicen ser de la izquierda, porque ahora tienen que defender lo que han dicho durante todo este tiempo que no van a hacer, lo están haciendo. La amnistía a terroristas en España va. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy, jueves 25 de enero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.